No todo comenzó con una voz. No todo comenzó con luz. Antes de que el cielo se abriera, antes de que los nombres fueran escritos, antes de que el juicio fuera pronunciado, hubo silencio. Un silencio tan antiguo que ni siquiera el viento se atrevía a romperlo. La tierra aún respiraba despacio. Los ríos no tenían prisa. Las montañas no conocían el peso del pecado. Y yo caminaba entre ellas. Mi nombre es Enoc. No fui rey. No fui guerrero. No fui sacerdote. Fui un hombre que aprendió a escuchar cuando todos los demás hablaban. El mundo en el que nací no estaba vacío. Estaba lleno. Demasiado lleno. Los hombres habían aprendido a construir, a sembrar, a multiplicarse. Las ciudades crecían como raíces desordenadas. Las voces eran muchas, pero la sabiduría era poca. La tierra era fértil, pero los corazones ya no lo eran. Yo veía cómo el sol salía cada mañana sobre los valles, cómo la niebla se levantaba lentamente de los ríos, cómo la creación seguía obedeciendo un orden que el hombre ya había comenzado a olvidar. Caminaba solo, no porque despreciara a los demás, sino porque el ruido del mundo me impedía escuchar algo más profundo. Había momentos, largos, silenciosos momentos, en los que sentía que la tierra misma quería decir algo, como si el suelo bajo mis pies guardara una memoria antigua que aún no había sido pronunciada. Yo no buscaba visiones, no pedí revelaciones, no levanté mi voz esperando respuestas. Simplemente caminé, y mientras caminaba, observé cómo los hombres se volvían impacientes, cómo la fuerza empezaba a ser admirada más que la justicia, cómo el conocimiento era usado para dominar y no para comprender. El mundo aún no estaba destruido, pero ya estaba torcido. Había noches en las que el cielo parecía demasiado grande, demasiado profundo, como si algo se moviera detrás de las estrellas. En esas noches me detenía. Miraba hacia arriba y sentía que no estaba solo, no con miedo, con certeza. Era como si el cielo respirara al mismo ritmo que yo, como si esperara. Una noche mientras el viento recorría el valle y las estrellas brillaban con una claridad que jamás había visto, sentí algo distinto. No fue un sonido, no fue una imagen, fue una presión suave, como si el aire mismo se inclinara hacia mí. El mundo no cambió de golpe. Los ríos siguieron fluyendo. Las hojas siguieron moviéndose. Pero yo supe, con una seguridad que no nació de mí, que algo había comenzado. No era un llamado que se oyera con los oídos. Era un llamado que se sentía en el pecho. Desde ese momento, el silencio ya no fue vacío. Se volvió atento. Cada paso que daba parecía observado. Cada pensamiento parecía pesado, no por culpa, sino por importancia. Yo aún era un hombre, de carne, de polvo, pero el cielo ya me había visto. Y cuando el cielo ve, nada vuelve a ser igual. No lo sabía aún, pero mis días dejarían de pertenecerme. No lo entendía todavía, pero mi caminar pronto no sería solo sobre la tierra, porque hay un momento, uno solo, en el que el cielo decide romper el silencio. Y cuando eso sucede, no lo hace para todos. Lo hace para aquel que aprendió a escuchar antes de ser llamado. Cuando el cielo dejó de observar, el silencio ya no era el mismo. No se había ido, pero había cambiado de naturaleza, como si algo invisible se hubiera acercado tanto que ya no necesitara anunciarse. Caminaba por los valles con la sensación de que el aire tenía peso, como si cada respiración llevara consigo una intención. La tierra seguía firme bajo mis pies, pero yo ya no caminaba sobre ella del mismo modo. Había aprendido a reconocer cuando el mundo visible dejaba de ser lo único presente. No fue un día distinto a otros.
El sol salió con la misma calma, los ríos siguieron su curso y el viento recorrió las colinas como siempre lo había hecho. Sin embargo, algo en mí sabía que ese orden aparente estaba sostenido por una voluntad más alta, una que no se manifestaba con estruendo, sino con una quietud absoluta. Era como si el cielo hubiese decidido dejar de mirar desde lejos y, en cambio, se hubiera detenido justo encima de mí. No escuché una voz, pero comprendí un mensaje. No vi una figura, pero reconocí una presencia. Era una certeza profunda, imposible de discutir, imposible de ignorar. Supe que no estaba solo y que nunca lo había estado realmente. Cada paso que había dado en soledad había sido observado. Cada momento de silencio había sido contado. Cada pensamiento había sido pesado con una precisión que ningún hombre podría ejercer. Mi caminar cambió de rumbo sin que yo lo decidiera conscientemente. No fue una orden, fue una alineación, como si mi cuerpo recordara un camino que mi mente aún no entendía. Me alejé de las aldeas, del murmullo constante de los hombres, del ruido que se había vuelto costumbre. No por desprecio, sino porque había algo que debía escuchar sin interferencias. El mundo hablaba demasiado, y el cielo no compite por atención. Mientras avanzaba hacia las alturas, el paisaje comenzó a transformarse de una manera sutil, pero innegable. Las sombras parecían más profundas, no oscuras, sino densas, como si guardaran memoria. La luz del sol no hería los ojos, pero parecía atravesar las cosas, revelando capas que antes no eran visibles. Todo seguía siendo lo que siempre había sido, y al mismo tiempo, nada era igual. Fue entonces cuando comprendí que el conocimiento no siempre llega como respuesta, sino como carga. Empezaron a mostrarse pensamientos que no nacían de mí, ideas que no había buscado, imágenes que no pertenecían a mi experiencia. No eran visiones claras, sino fragmentos, destellos, impresiones que se acumulaban como gotas de agua hasta formar un río imposible de ignorar. Entendí que la creación no era solo obra pasada, sino un acto continuo. Que el cielo no era un lugar distante, sino una estructura viva, organizada, sostenida por leyes que no podían romperse sin consecuencias. Vi, no con los ojos, sino con la comprensión, que todo tenía un orden, y que ese orden estaba siendo alterado. La humanidad había crecido en número, pero había disminuido en atención. Habíamos aprendido a usar la tierra, pero no a respetarla. Habíamos adquirido conocimiento, pero lo habíamos separado de la sabiduría. Lo que antes era don, ahora era herramienta. Lo que antes era contemplación, ahora era dominio. Mientras caminaba, supe que mi vida no había sido apartada por mérito, sino por disposición. No porque fuera más fuerte ni más puro, sino porque había aprendido a permanecer en silencio cuando otros llenaban el vacío con ruido. El cielo no busca a los más grandes, sino a los que están dispuestos a cargar con lo que se revela. Al llegar a lo alto, el viento se detuvo. No disminuyó, se detuvo. Las hojas dejaron de moverse y el mundo pareció sostener la respiración. Fue en ese instante cuando comprendí que estaba a punto de cruzar un límite que no todos pueden ver. No un límite de lugar, sino de estado. Lo que estaba por suceder no me separaría del mundo por completo, pero sí me alejaría para siempre de la ignorancia. Sentí temor, pero no miedo. El temor que nace del entendimiento, no del peligro. Porque cuando el cielo se acerca, no destruye de inmediato. Primero revela, y la revelación pesa más que cualquier castigo, porque una vez que se ve, no se puede desver. Entonces ocurrió. No hubo fuego ni estruendo. No hubo alas ni tronos visibles. Hubo luz, pero no como la luz del sol. Era una claridad que no proyectaba sombras,
una presencia que no necesitaba forma. Todo a mi alrededor parecía pequeño, no por insignificancia, sino por comparación. Me sentí completo y diminuto al mismo tiempo. Comprendí que había sido separado no para ser exaltado, sino para ser testigo, que mi caminar ya no sería solo mío, y que mis palabras futuras no me pertenecerían del todo. El cielo no había descendido para consolar, sino para lo revelado. No para desde aquel momento, sino para registrar. No porque mis pies hubieran cambiado. Supe que el mundo no estaba preparado para lo que estaba, ya no era solo tierra. Cada piedra, cada raíz, cada corriente de agua parecía cargada de significado. No hablaban, pero estaban llenas de memoria. Comprendí que el mundo siempre había estado lleno de señales y que nosotros, los hombres, habíamos aprendido a vivir ignorándolas. Regresé a los valles, pero ya no pertenecía del todo a ellos. Las aldeas seguían creciendo. Los hombres seguían discutiendo, comerciando, construyendo, multiplicándose. Sus vidas continuaban con normalidad, pero yo podía sentir algo que ellos no percibían, una tensión constante, como una cuerda estirada más allá de su límite. El orden que sostenía la creación estaba siendo forzado, y nadie parecía darse cuenta. Las noches se volvieron distintas. El cielo ya no era solo un manto oscuro salpicado de luces. Ahora veía profundidad en él. Capas, movimientos lentos que no seguían el curso natural de las estrellas. A veces, mientras observaba, sentía que esas luces me observaban de vuelta. No con juicio inmediato, sino con evaluación. Como si todo estuviera siendo medido. Dormía poco. No por miedo, sino porque el descanso se había vuelto innecesario. Mi mente estaba despierta incluso cuando mi cuerpo se detenía. Pensamientos que no eran míos se ordenaban solos, formando una comprensión gradual del estado del mundo. Entendí que la humanidad no había caído de golpe, sino paso a paso, decisión tras decisión, elección tras elección. La fuerza había comenzado a ser admirada más que la rectitud. El conocimiento se había separado de la responsabilidad. Los hombres ya no preguntaban para entender, sino para controlar. Y en ese proceso, algo antiguo había comenzado a responder. Sentía presencias en los límites de la creación, no visibles, pero activas. Fuerzas que observaban al hombre no con compasión, sino con interés. Sabían cosas que no debían compartir, y sin embargo, la frontera que las contenía comenzaba a debilitarse, no por descuido del cielo, sino por insistencia de la tierra. Comprendí que no toda transgresión nace de la rebeldía. Algunas nacen de la curiosidad sin freno, y esa curiosidad había abierto puertas que nunca debieron tocarse. Mi caminar se volvió advertencia. No proclamaba en plazas ni levantaba la voz entre multitudes. Mi mensaje no era para convencer, sino para registrar. El cielo no siempre busca ser escuchado. A veces solo busca que quede constancia. Yo era esa constancia. Había días en los que sentía el peso de lo que sabía presionando mi pecho. No podía compartirlo todo. No porque no quisiera, sino porque no todos estaban preparados para oírlo. Revelar demasiado pronto puede ser tan destructivo como ocultar demasiado tiempo. El mundo continuaba su marcha hacia adelante, inconsciente de que avanzaba en círculos. Construían como si el tiempo fuera infinito. Planeaban como si el juicio fuera un mito. Vivían como si las consecuencias pertenecieran siempre a otros. Y mientras tanto, el cielo seguía acercándose, no como amenaza inmediata, sino como estructura que se reorganiza antes de un colapso. Vi, con esa visión que ya no me abandonaba, cómo leyes invisibles se ajustaban, cómo límites antiguos se reforzaban, cómo ciertas puertas comenzaban a cerrarse lentamente.
Supe entonces que mi tiempo entre los hombres era limitado. No porque fuera a morir, sino porque estaba siendo preparado para algo que no ocurría en la tierra. Mi papel no era permanecer, sino atravesar. No para escapar, sino para comprender lo que vendría después. La revelación no llegó toda de una vez. Llegó como el amanecer, primero una claridad leve, luego contornos, luego forma. Y con cada fragmento comprendido, el peso aumentaba. Saber no aligera, saber compromete. Fue entonces cuando el cielo volvió a acercarse, no como aquella primera vez, suave y silenciosa, sino con intención clara, no para observar, sino para mostrar. Lo que estaba oculto comenzaría a revelarse. Durante mucho tiempo creí que el cielo era solo una extensión infinita, y supe con un espacio imposible de negar donde habitaba que estaba a punto de ver aquello que pero lo que hombre había visto ante mí sin ser cambiado destruyó esa idea con una claridad imposible de ignorar. El cielo no era caos ni vacío, era estructura. No era un misterio sin forma, sino un orden tan preciso que incluso el silencio parecía obedecerlo. La revelación no llegó como una imagen completa, sino como una comprensión que se desplegaba lentamente. Primero sentí distancia, luego profundidad, después capas. El cielo no estaba en un solo lugar ni en un solo nivel. Se elevaba en estratos, cada uno sostenido por leyes distintas, cada uno separado no por espacio, sino por naturaleza. Comprendí que no todo lo que existe puede coexistir en el mismo estado sin destruirse. Mi cuerpo seguía donde siempre había estado, pero mi percepción ya no pertenecía del todo a la tierra. Veía sin mirar, entendía sin preguntar. Las alturas comenzaron a mostrarse como regiones vivas, no hechas de materia, sino de propósito. Cada una cumplía una función. Cada una sostenía algo más grande que ella misma. Había movimiento en lo invisible, no rápido ni caótico, sino constante y medido, como engranajes que nunca se detienen. Entendí que el orden del mundo no se mantenía por inercia, sino por obediencia. Todo lo creado sabía su lugar, excepto el hombre. Fue entonces cuando comprendí el verdadero peligro. No era la ignorancia, sino la ruptura del orden. Cuando algo que fue creado para obedecer decide imponer su propia voluntad, el equilibrio comienza a fallar. Y ese fallo no se queda contenido, se propaga. Vi cómo ciertos límites habían sido establecidos desde el principio, no como castigo, sino como protección. Barreras que separaban lo eterno de lo corruptible, lo puro de lo mutable. Esos límites no estaban hechos para ser cruzados, no porque el cielo temiera al hombre, sino porque el hombre no podría soportar lo que hay más allá sin ser destruido. Y sin embargo, algo había comenzado a forzar esas fronteras, no desde arriba, sino desde abajo. La humanidad, en su deseo de poseer más de lo que comprendía, había comenzado a llamar a aquello que no debía responder. El conocimiento había dejado de ser una búsqueda humilde y se había convertido en una herramienta de dominio. Lo que debía ser recibido, ahora era exigido. El cielo lo sabía. No reaccionó con ira inmediata, sino con ajuste. Las leyes comenzaron a reafirmarse. Las estructuras se tensaron, no para aplastar, sino para contener. Comprendí entonces que el juicio no siempre es destrucción. A veces es resistencia. Mi lugar en todo esto se volvió claro. No era juez, no era ejecutor, era testigo. El cielo necesitaba memoria. Necesitaba que alguien viera y comprendiera lo que estaba ocurriendo antes de que el equilibrio se rompiera por completo. Yo no había sido elegido por fuerza ni por santidad, sino porque podía cargar con el peso de ver sin intentar alterar lo visto. La estructura del cielo no estaba diseñada para impresionar, sino para sostener. Cada nivel, cada orden, cada límite cumplía una función específica.
y cuando uno fallaba, todo el sistema se resentía. El universo no era frágil, pero tampoco era indestructible. Sentí entonces una advertencia que no venía en forma de palabras, una certeza clara. Si el orden era quebrantado, la corrección sería inevitable, no como venganza, sino como restauración. El cielo no corrige por enojo, corrige porque no puede permitirse el colapso. Mientras esa comprensión se asentaba en mí, supe que aún no había visto lo más peligroso. No eran las alturas lo que debía temerse, sino aquello que miraba hacia abajo con demasiado interés. Había seres que conocían la estructura del cielo, pero que ya no aceptaban su lugar dentro de ella. Aún no se mostraban, pero su influencia comenzaba a sentirse, y el cielo, paciente pero firme, se preparaba para responder. Durante mucho tiempo creí que el cielo era solo una extensión infinita, un espacio sin bordes donde habitaba lo divino, una inmensidad silenciosa que observaba desde arriba sin involucrarse. Pero lo que comenzó a revelarse ante mí desmanteló esa idea con una claridad imposible de ignorar. El cielo no era vacío ni distancia, era estructura. No era misterio caótico, sino un orden tan preciso que incluso el silencio parecía obedecerlo. La comprensión no llegó de golpe. Llegó como una construcción lenta, capa por capa, como si mi mente estuviera siendo entrenada para soportarla. Primero entendí que el cielo no era un solo lugar. Luego comprendí que no todo lo que existe puede coexistir en el mismo nivel sin romperse. Finalmente vi que cada región estaba sostenida por leyes distintas, no escritas, pero absolutas. Mi cuerpo permanecía donde siempre había estado, pero mi percepción ya no pertenecía por completo a la tierra. Veía sin necesidad de mirar, comprendía sin necesidad de preguntar. Las alturas comenzaron a mostrarse no como espacios físicos, sino como estados de existencia. Cada uno tenía un propósito específico. Nada estaba colocado al azar. Nada era decorativo. Había movimiento en lo invisible. No un movimiento rápido ni caótico, sino constante, exacto, inevitable. Como engranajes que nunca se detienen porque detenerse significaría el colapso de todo lo demás. Comprendí que el orden del mundo no se mantenía por inercia, sino por obediencia. Todo lo creado conocía su límite, excepto el hombre. Ahí comprendí el verdadero peligro. No era la ignorancia, ni siquiera la maldad directa. Era la ruptura del orden. Cuando algo creado para habitar dentro de un límite decide expandirse más allá de él, el equilibrio comienza a tensarse. Y esa tensión no permanece localizada, se propaga, afecta todo lo que toca. Vi entonces que los límites no habían sido establecidos como castigo, sino como protección. Barreras que separaban lo eterno de lo corruptible, lo puro de lo mutable, lo que puede soportar la gloria de lo que sería destruido por ella. No eran muros levantados por miedo, sino por sabiduría, y sin embargo, algo estaba empujando desde abajo. No fue el cielo el que primero transgredió. Fue la tierra. La humanidad, en su deseo de poseer más de lo que comprendía, comenzó a forzar puertas que nunca fueron hechas para abrirse desde ese lado. El conocimiento dejó de ser recibido con humildad y comenzó a ser arrancado con violencia. Lo que debía ser revelado en su tiempo fue exigido antes de estar listo. El cielo lo sabía y no reaccionó con furia inmediata. Reaccionó con ajuste. Las leyes se reforzaron, las estructuras se tensaron, no para destruir, sino para contener. Comprendí entonces que el juicio no siempre llega como fuego o agua. A veces llega como resistencia, como un límite que se vuelve infranqueable porque cruzarlo significaría aniquilación. Mi lugar dentro de Samotezocos, todo esto se volvió claro. Yo no era juez,
No era ejecutor, no era salvador, era testigo. El cielo necesitaba memoria, necesitaba que alguien viera y comprendiera lo que estaba ocurriendo antes de que el equilibrio se rompiera por completo. No para detenerlo, sino para dejar constancia. No había orgullo en ello, solo peso. Porque ver sin intervenir es una carga que pocos desean llevar. La estructura del cielo no existía para impresionar ni para ser admirada. Existía para sostener. Cada nivel cumplía una función. Cada orden mantenía algo más grande que sí mismo. Y cuando uno fallaba, todo el sistema lo resentía. El universo no era frágil, pero tampoco era indulgente. Fue entonces cuando comprendí que no todo peligro viene de la rebelión abierta. Algunos peligros nacen de la observación prolongada, de mirar demasiado tiempo aquello que no te pertenece hasta empezar a desearlo. Sentí entonces una advertencia, no en forma de palabras, sino de certeza. Si el orden era quebrantado, la corrección sería inevitable, no como venganza, sino como restauración. El cielo no corrige por enojo, corrige porque no puede permitirse el colapso. Mientras esa comprensión se asentaba en mí, supe que aún no había visto lo más peligroso. No eran las alturas lo que debía temerse, sino aquellos que las habitaban y miraban hacia abajo con un interés que ya no era neutro. Había seres que conocían la estructura del cielo, que entendían sus leyes, que habían sido parte de ese orden, pero que ya no aceptaban su lugar dentro de él. Aún no se mostraban por completo, pero su influencia comenzaba a sentirse, y el cielo, paciente pero firme, se preparaba para responder. Los que observan desde las alturas, hubo un momento en el que comprendí que no todo lo que mira desea proteger. Algunas miradas esperan, otras calculan, y hay miradas que, por permanecer demasiado tiempo fijas sobre algo que no les pertenece, terminan transformándose en deseo. El cielo comenzó a mostrarme esa verdad sin necesidad de palabras. Al principio fue una sensación apenas perceptible, como una presión leve en el pensamiento. No era amenaza ni advertencia directa, era conciencia. Una certeza creciente de que no todo lo que habitaba en las alturas compartía la misma intención. El orden seguía intacto, pero dentro de él había tensiones invisibles, como grietas que aún no se manifiestan en la superficie, pero que ya recorren la estructura por dentro. Comprendí que el cielo no es uniforme. No todos los que existen en él cumplen la misma función ni sostienen la misma fidelidad. Así como en la tierra los hombres son distintos en corazón y propósito, en las alturas también existen voluntades que, aun habiendo sido creadas dentro del orden, comenzaron a cuestionar su lugar en él. No vi sus rostros, no escuché sus nombres, pero sentí su atención. Era distinta a la del cielo mismo. No era amplia ni paciente, era focalizada, dirigida, como si algo hubiese sido marcado. Ese algo era la humanidad. Vi cómo esas presencias observaban el desarrollo de los hombres con un interés que no era compasivo. Veían la fuerza creciente, la multiplicación, la creatividad, la capacidad de aprender y transformar la tierra. Veían el potencial sin comprender o sin aceptar el límite que lo acompañaba. Y en esa observación prolongada comenzó a gestarse una distorsión, porque mirar demasiado tiempo lo que no te pertenece puede hacerte olvidar por qué no te pertenece. El cielo me permitió entender que esas presencias no comenzaron con maldad abierta. No hubo rebelión inmediata ni ruptura violenta. Hubo curiosidad, comparación, deseo. La más peligrosa de las transiciones, porque no se reconoce como caída hasta que ya es irreversible. Ellos conocían las leyes, conocían los límites, conocían las consecuencias, y aún así comenzaron a justificarse.
Comprendí que el verdadero conflicto no nació de la ignorancia, sino del razonamiento, de la capacidad de construir argumentos para validar lo que nunca debió intentarse. La transgresión más grave no es la impulsiva, sino la que se convence a sí misma de ser necesaria. El cielo no ignoraba esto. Lo observaba con una paciencia que no era debilidad, sino contención. Cada ley seguía en su lugar. Cada frontera seguía firme. Pero la presión aumentaba, y la presión siempre busca salida. Sentí entonces como ciertas regiones de las alturas comenzaron a tensarse, no por un ataque externo, sino por una intención interna. El orden no estaba siendo atacado desde fuera, sino erosionado desde dentro por voluntades que ya no aceptaban su posición. No querían destruir el cielo, querían redefinirlo. Ese fue el momento en que comprendí el verdadero peligro. No era que descendieran por odio al hombre, era que descendieran por fascinación. Habían visto en la humanidad algo que no poseían. Experiencia directa de la materia, del tiempo, de la transformación. Vieron la capacidad de crear dentro del límite y comenzaron a creer que ese límite era injusto, que ellos, siendo superiores en conocimiento, también debían participar de aquello que observaban. La envidia no siempre desea destruir, a veces desea compartir, sin permiso. El cielo me mostró que la estructura no se rompe de inmediato cuando alguien decide cruzar un límite. Primero se debilita el significado del límite. Se vuelve negociable, interpretativo, flexible. Y cuando eso ocurre, la caída ya ha comenzado, aunque nadie haya dado aún el primer paso. Yo sentía el peso de esa comprensión acumulándose dentro de mí. No podía advertirlo abiertamente, no porque estuviera prohibido, sino porque aún no había palabras capaces de contenerlo sin deformarlo. El conocimiento revelado antes de tiempo puede ser más peligroso que la ignorancia prolongada. Había noches en las que el cielo parecía demasiado atento, como si algo estuviera por decidirse. Las estrellas seguían su curso, pero había una tensión que no pertenecía al movimiento natural. Algo esperaba una señal, un momento, una grieta. Comprendí entonces que el orden no se mantiene solo por la fuerza de las leyes, sino por la aceptación voluntaria de quienes existen dentro de él. Cuando esa aceptación se pierde, ni siquiera la estructura más perfecta puede permanecer intacta sin corrección. El cielo comenzó a prepararse, no para un castigo inmediato, sino para una consecuencia inevitable. Ajustes invisibles, reforzamientos silenciosos, advertencias que no todos estaban dispuestos a escuchar. El universo entero parecía contener la respiración, consciente de que un acto estaba a punto de ser cometido. Y yo, testigo de todo esto, comprendí que mi papel se acercaba a un punto decisivo. No había sido llevado a ver para mi propio entendimiento. Había sido llevado para registrar el momento exacto en que la observación se transformaría en acción. Porque hay un instante, uno solo, en el que el deseo deja de ser pensamiento y se convierte en decisión. Y cuando ese instante llega, ni el cielo ni la tierra vuelven a ser los mismos. El instante en que el límite cedió, nada se rompió de inmediato. Esa fue la parte más inquietante. No hubo estruendo, ni señal visible en la tierra, ni clamor en los cielos que anunciara lo que estaba ocurriendo. El mundo siguió girando con normalidad. Los hombres siguieron viviendo como si nada hubiera cambiado, y sin embargo, el equilibrio ya había sido alterado, no por fuerza, sino por decisión. Comprendí entonces que el límite no es una muralla que se derrumba de golpe, es una frontera viva que comienza a ceder primero en lo invisible. Se debilita en el pensamiento antes de romperse en la acción.
se transgrede en la intención mucho antes de ser cruzado en el acto. Las alturas estaban en silencio, pero no en reposo. Algo se había definido. No fue una rebelión abierta, ni una confrontación directa contra el orden establecido. Fue algo más peligroso, una convicción compartida, una certeza silenciosa entre aquellos que observaban desde lo alto y que ya no aceptaban seguir siendo solo observadores. Habían mirado demasiado tiempo. Habían analizado cada movimiento del hombre, cada avance, cada error, cada logro. Habían visto cómo la humanidad crecía dentro de sus límites y cómo, incluso sin comprender plenamente las leyes que la sostenían, era capaz de crear, de transformar, de dejar huella. Y en esa observación prolongada nació una idea que nunca debió formarse. La idea de participar sin haber sido llamados. No lo hicieron por ignorancia, lo hicieron con pleno entendimiento. Eso fue lo que más pesó cuando el cielo me permitió comprenderlo. Sabían lo que estaba prohibido, sabían por qué lo estaba, sabían cuál sería la consecuencia, y aún así, justificaron el acto. Convencieron sus propias voluntades de que el orden podía ajustarse, de que las leyes podían reinterpretarse, de que la frontera no era absoluta, sino circunstancial. Ese razonamiento fue el verdadero quiebre, porque cuando una ley eterna se convierte en opinión, el colapso ya no necesita violencia para comenzar. El cielo sintió ese cambio, no como dolor, sino como tensión. Las estructuras invisibles que sostenían la separación entre lo eterno y lo corruptible comenzaron a responder. No atacaron, no castigaron, se reforzaron, como si supieran que una presión mayor estaba por llegar y que debían resistirla el mayor tiempo posible. Yo sentía ese ajuste como un peso creciente, no sobre el cuerpo, sino sobre la conciencia. Cada revelación añadía una capa más a la comprensión, y con ella, una carga mayor. Porque saber lo que está por ocurrir sin poder detenerlo es una forma de soledad que no puede compartirse. El instante exacto no fue marcado por una señal clara. No hubo un momento al que pudiera señalar y decir, ahí ocurrió. Fue más bien una transición, un cruce silencioso en el que la intención se volvió irreversible. Lo que había sido contemplación se convirtió en determinación. Lo que había sido deseo se transformó en movimiento. Y cuando eso sucedió, el cielo dejó de esperar. No reaccionó con furia, reaccionó con gravedad. Comprendí que, a partir de ese punto, nada de lo que siguiera sería accidental. Cada consecuencia sería directa. Cada resultado tendría causa clara. El universo no castiga por impulso, responde por coherencia. Y lo que estaba a punto de desarrollarse no era una anomalía, sino una consecuencia lógica de una decisión tomada con plena conciencia. La Tierra aún no lo sabía. Los hombres seguían con sus vidas, ajenos al cambio que se había producido más allá de su percepción. Construían, comerciaban, discutían, celebraban. No sabían que algo había comenzado a descender no como invasión, sino como infiltración. No en cuerpos visibles aún, no en actos evidentes. Primero en influencia. Comprendí que la corrupción no llega de golpe. Llega como alteración sutil del pensamiento, como cambio gradual en lo que se considera aceptable. Llega cuando el límite deja de ser sagrado y comienza a verse como obstáculo. Y ese proceso ya había comenzado. El cielo, en su orden perfecto, comenzó a registrar. No por necesidad, sino por justicia. Nada de lo que ocurre queda fuera del registro cuando las consecuencias afectarán a toda la creación. Yo era parte de ese registro. Mi memoria, mi comprensión, mi testimonio serían necesarios cuando el equilibrio exigiera corrección.
Sentí entonces que mi tiempo de simple observador estaba terminando. No porque fuera a intervenir, sino porque lo que estaba por revelarse requería una comprensión aún más profunda. El cielo no muestra lo más peligroso de inmediato. Primero prepara al que debe verlo. Había cruzado un umbral del que no podía regresar, no hacia la tierra, sino hacia la ignorancia, y supe, con una certeza que no admitía duda, que el siguiente paso no sería silencioso, porque una vez que el límite cede, lo que sigue ya no puede permanecer oculto, el descenso que no debía ocurrir. El cambio no se manifestó de inmediato en la forma que los hombres habrían reconocido como amenaza. No hubo fuego cayendo del cielo ni señales que obligaran a detener la rutina diaria. El descenso comenzó de una manera mucho más silenciosa, casi imperceptible, como todas las transformaciones que alteran el destino del mundo sin anunciarse. Lo primero que cambió fue el ambiente, no el paisaje, sino la sensación que lo envolvía. El aire comenzó a sentirse distinto, no más pesado, sino más cargado, como si llevara consigo una intención que antes no estaba presente. Los días seguían teniendo luz, las noches seguían cubriéndose de estrellas, pero algo en el equilibrio sutil había sido desplazado. Comprendí entonces que el descenso no era un movimiento físico en el sentido humano. No se trataba de cuerpos atravesando el espacio, sino de voluntades cruzando un límite que nunca debió ser atravesado. Lo que bajaba no era materia, era influencia. Y la influencia, cuando no se reconoce, se vuelve mucho más peligrosa que la fuerza visible. El cielo no se cerró, tampoco se abrió del todo. Se mantuvo en una tensión constante, como si contuviera algo que no podía permitir que se expandiera sin control. Las leyes seguían activas, pero estaban siendo forzadas, no rotas aún, pero empujadas hasta el borde de su tolerancia. Vi cómo ciertas presencias comenzaron a aproximarse al mundo humano, no con violencia, sino con paciencia. Observaban desde más cerca, analizaban, medían, no buscaban destruir, sino integrarse, y en esa intención estaba el error más grave. El orden nunca fue injusto. Cada límite tenía sentido. Pero aquellos que descendían comenzaron a convencerse de que podían mejorar la creación, corrigiendo lo que consideraban imperfecciones. No veían al hombre como enemigo, sino como proyecto incompleto, y esa visión justificaba en sus mentes cualquier intervención. Fue entonces cuando comprendí que la mayor amenaza no nace del odio, sino de la certeza de tener razón. Los hombres comenzaron a cambiar sin darse cuenta. No todos a la vez, no de manera evidente. Primero cambió la manera de pensar. La ambición comenzó a ser admirada abiertamente. La fuerza dejó de verse como herramienta y empezó a verse como derecho. El conocimiento, que antes se transmitía con cautela, comenzó a compartirse sin discernimiento. No sabían de dónde venían esas ideas, no sentían una imposición externa, creían que eran propias, y esa fue la mayor victoria del descenso, hacerse invisible. Yo veía cómo la humanidad empezaba a cruzar límites que antes respetaba de manera intuitiva, no porque alguien se los hubiera prohibido, sino porque algo dentro de ellos sabía que no debía hacerse. Esa intuición comenzó a debilitarse. El silencio interior fue reemplazado por una urgencia constante de avanzar, de dominar, de poseer. El cielo observaba con una paciencia que no era indiferencia. Cada acción era registrada, cada desviación era anotada, no para castigar, sino para comprender hasta dónde llegaría la transgresión sin corrección. Comprendí que el descenso no ocurrió en un solo punto, ni en un solo momento. Ocurrió en etapas,
cada una más profunda que la anterior, cada una más difícil de revertir, porque una vez que la influencia se mezcla con la voluntad humana, separarla sin causar daño se vuelve casi imposible. Había noches en las que sentía esa presencia más cerca, no como una figura, sino como una presión en la conciencia del mundo. El cielo parecía más bajo, las estrellas más atentas. No observaban con curiosidad, sino con gravedad. Sabían que algo irreversible estaba en marcha. Yo mismo sentí el efecto del descenso, no como corrupción, sino como peso. Ver más de lo que corresponde a un hombre no eleva, aplasta. Comprendí por qué el conocimiento siempre fue dosificado, porque no todo puede ser sostenido sin romper algo dentro. Mi papel se volvió aún más claro y más solitario. Ya no era solo testigo del orden, sino del inicio de su distorsión. No podía intervenir. No debía. El cielo no me había llevado para detener el proceso, sino para comprenderlo por completo. Solo entendiendo la raíz de la transgresión podría registrarse la justicia de la corrección futura. El descenso avanzó hasta un punto en el que ya no podía ocultarse del todo. Sus efectos comenzaron a manifestarse en acciones visibles. La violencia aumentó, la desigualdad se volvió norma. El respeto por la vida comenzó a erosionarse, no de golpe, sino como una grieta que se expande lentamente hasta que la estructura cede. Y aún así, muchos creían que el mundo estaba progresando. Esa fue la ironía más amarga de todas. El cielo no cerró los ojos. La tierra no gritó aún. Pero ambos sabían que el siguiente paso ya no sería silencioso. Porque cuando la influencia se convierte en presencia, cuando la observación se transforma en participación, cuando el límite no solo cede, sino que es cruzado, entonces el equilibrio exige respuesta. Y esa respuesta, aunque justa, nunca es suave. Hubo un punto en el que la influencia dejó de ser solo una presión invisible y comenzó a tomar forma en la conducta del mundo. No fue repentino ni evidente para quienes lo vivían desde dentro. La humanidad no despertó una mañana sabiendo que algo antinatural había comenzado. Al contrario, muchos creyeron que estaban entrando en una nueva era de conocimiento y poder. Esa fue la ilusión más peligrosa de todas. La mezcla no ocurrió como un choque violento entre dos realidades opuestas. Ocurrió como una infiltración lenta, casi cuidadosa, diseñada para no despertar alarma. Aquello que había descendido no se presentó como enemigo ni como amenaza. Se presentó como respuesta, como solución, como avance. Comprendí entonces que el mayor error del hombre no fue abrir la puerta, sino confundir la ayuda con la autoridad. Las ideas comenzaron a expandirse con una rapidez inusual. Conocimientos que antes tomaban generaciones en desarrollarse, aparecieron de forma fragmentada, pero poderosa. Técnicas, estructuras, formas de organización que no nacían de la experiencia humana, sino de una comprensión ajena a la limitación del tiempo. Los hombres no sabían de dónde provenían esas ideas, solo sabían que funcionaban. Y cuando algo funciona, rara vez se cuestiona su origen. Vi cómo la humanidad empezó a cambiar su relación con la fuerza. Ya no era solo una herramienta para proteger o construir, sino un medio para imponerse. La jerarquía natural comenzó a distorsionarse. Aquellos que poseían más conocimiento adquirieron dominio sobre los demás. La desigualdad dejó de ser circunstancial y se convirtió en sistema. La mezcla no solo alteró la mente del hombre, alteró su percepción de sí mismo. Muchos comenzaron a verse no como parte de la creación, sino como su centro. El límite que antes era respetado de forma intuitiva comenzó a verse como una barrera artificial que debía superarse.
Y en ese deseo de trascender, el hombre dejó de aceptar su propia naturaleza. El cielo observaba, no con indiferencia, con gravedad. Comprendí que no todo lo que desciende lo hace en forma visible. Algunas cosas se manifiestan primero como pensamiento, luego como cultura, luego como norma. Cuando una desviación se normaliza, corregirla se vuelve exponencialmente más doloroso. Había momentos en los que sentía el clamor de la tierra, aunque aún no se expresaba en palabras. No era un grito audible, sino una tensión acumulada, como si la creación misma comenzara a resentir una carga que no estaba diseñada para soportar. La armonía que había sostenido el mundo desde el principio estaba siendo forzada a adaptarse a algo que no pertenecía a ella. Y nada creado puede adaptarse indefinidamente sin romperse. La mezcla produjo frutos que no debieron existir. No hablo solo de cuerpos, sino de voluntades, de naturalezas alteradas, de seres que no pertenecían por completo ni a un orden ni a otro. No eran plenamente celestiales, ni plenamente humanos. Eran resultado de una transgresión que pretendía mejorar la creación, pero que en realidad la estaba deformando. El cielo no reaccionó de inmediato porque la justicia no actúa por impulso. Actúa cuando el cuadro está completo. Cada desviación debía ser registrada, cada consecuencia comprendida, no para justificar la corrección, sino para que ésta fuera incuestionable. Yo veía cómo la violencia comenzaba a expandirse, no como excepción, sino como lenguaje común. La vida perdió su carácter sagrado y comenzó a verse como recurso. Los más fuertes imponían su voluntad sin resistencia y los más débiles eran absorbidos por un sistema que ya no los protegía. Muchos celebraban esa nueva era. Creían que el mundo estaba evolucionando. No comprendían que estaban siendo arrastrados hacia una distorsión irreversible. Había noches en las que el cielo parecía contener algo con dificultad, como si una respuesta estuviera siendo preparada con una paciencia tensa. No era ira lo que se acumulaba, sino necesidad. Cuando el equilibrio se rompe demasiado, no corregirlo se convierte en injusticia. Comprendí entonces que el juicio no es un acto arbitrario, es la consecuencia final de una serie de decisiones ignoradas. El cielo no destruye porque se ofende, corrige porque permitir que la corrupción continúe sería abandonar la creación a su colapso definitivo. La mezcla había alcanzado un punto crítico. Ya no era posible separar lo que se había unido sin causar daño. Ya no bastaba con advertir. El mundo había cruzado una línea que no podía desandar por sí mismo. La corrección, cuando llegara, tendría que ser total, no parcial, no selectiva. Sentí entonces que mi papel se acercaba a su clímax. No había sido llevado a ver para narrar un misterio fascinante, sino para dar testimonio de una tragedia anunciada. La historia que estaba siendo escrita no era solo de caída, sino de advertencia para todo lo que vendría después. Porque lo que ocurre cuando el límite es cruzado una vez puede volver a ocurrir si se olvida. Y el cielo no revela para entretener, revela para recordar. La tierra aún no estaba destruida, pero ya estaba clamando, y ese clamor, aunque aún silencioso para los hombres, había sido escuchado. El clamor no comenzó como un grito. Ninguna voz humana lo pronunció de manera consciente. No hubo una súplica organizada ni una oración colectiva que ascendiera de la tierra al cielo. El clamor nació de otra forma, más profunda y más peligrosa. Nació cuando la creación misma dejó de poder sostener lo que se le había impuesto. La tierra empezó a resentir el peso de la mezcla. No fue inmediato. No fue visible para todos. Pero algo en su equilibrio interno comenzó a fallar. Los ciclos dejaron de encajar con la precisión de antes.
Las estaciones se volvieron irregulares. La abundancia comenzó a concentrarse en manos de pocos, mientras otros apenas sobrevivían. No era solo injusticia humana, era una distorsión que alcanzaba los cimientos mismos del orden natural. Comprendí entonces que la creación no es pasiva, no observa en silencio indefinido. Fue diseñada para sostener vida dentro de un marco preciso, y cuando ese marco es violentado, responde, no con venganza, sino con señal. El clamor era esa señal. Los hombres, sin embargo, no lo reconocieron como advertencia, lo interpretaron como desafío. Ante la dificultad, respondieron con más dominio. Ante el desequilibrio, intentaron imponer control. Cada solución que proponían profundizaba el problema, porque nacía de una mente ya influenciada por aquello que no debía gobernarla. La violencia dejó de ser excepción y se convirtió en herramienta, no solo física, sino estructural. La fuerza comenzó a decidir lo que la justicia ya no regulaba. La vida perdió su valor intrínseco y comenzó a medirse por utilidad. Algunos hombres llegaron a creerse superiores por naturaleza, no por responsabilidad, sino por poder. Ese fue el momento en que el clamor se volvió imposible de ignorar. No porque el cielo no lo hubiera oído antes, sino porque había alcanzado un punto irreversible. La creación estaba siendo llevada más allá de su diseño original. Continuar sin corrección significaría permitir que el daño se propagara hasta un punto del que ya no habría restauración posible. El cielo no reaccionó de inmediato. Nunca lo hace. Primero observa hasta comprender por completo, no porque necesite información, sino porque la justicia verdadera no actúa sin pleno contexto. Cada decisión tomada por los hombres, cada influencia aceptada, cada límite cruzado fue registrado con precisión absoluta. Yo podía sentir ese registro como una presión constante. No era castigo, era acumulación. Cada acto añadía peso a una balanza que ya estaba inclinada. Y cuando una balanza deja de oscilar, cuando se queda fija en un extremo, la resolución se vuelve inevitable. Había noches en las que el cielo parecía más bajo, no porque descendiera, sino porque la distancia entre lo tolerable y lo intolerable se estaba reduciendo. El silencio ya no era expectante, era tenso, como si todo lo creado supiera que algo definitivo se aproximaba. Comprendí entonces que el juicio no es una explosión repentina, sino una conclusión lógica. No llega porque el cielo pierda paciencia, sino porque continuar sin intervenir sería abandonar la creación a su destrucción total. La corrección no es el opuesto de la misericordia. A veces es su última forma. El clamor de la tierra no pedía venganza, pedía límite, pedía descanso, pedía ser liberada de una carga que nunca fue diseñada para soportar. La mezcla había alterado no solo a la humanidad, sino a todo lo que dependía de ella. Animales, tierras, ciclos, todo comenzaba a reflejar el mismo desequilibrio interno. Vi entonces que el cielo comenzó a prepararse de una manera distinta, no reforzando estructuras, sino decidiendo su intervención directa. Las leyes que habían contenido la transgresión hasta ese punto ya no bastaban. El daño había avanzado demasiado. La corrección tendría que ser proporcional a la desviación. Eso fue lo más difícil de comprender, no porque fuera injusto, sino porque era total. El cielo no podía corregir solo una parte sin comprometer el resto. No podía eliminar la influencia sin tocar aquello que ya había sido moldeado por ella. La restauración requeriría un reinicio profundo, doloroso, pero necesario. No para borrar la creación, sino para salvar su propósito. Sentí entonces una tristeza que no nacía del miedo, sino del entendimiento.
Sabía lo que significaba una corrección de esa magnitud. Sabía que no todos serían preservados. Sabía que el mundo que conocían los hombres estaba a punto de desaparecer. Y aún así, comprendí que no había otra opción. El cielo no actúa para preservar formas, sino para preservar sentido. Cuando una forma deja de servir a su propósito original, sostenerla se convierte en injusticia. El clamor había llegado porque la tierra ya no podía sostener la distorsión sin perderse por completo. Fue entonces cuando entendí por qué yo había sido llevado tan lejos, no solo para ver la caída, sino para comprender la necesidad de la corrección, para saber que lo que vendría no sería un acto arbitrario, sino una respuesta inevitable a una acumulación prolongada de decisiones ignoradas. La decisión ya no era posibilidad, era resolución. El cielo había escuchado, la tierra había clamado, y cuando ambos coinciden, el curso del mundo cambia para siempre. La resolución no descendió como una tormenta repentina. No hubo anuncio previo ni advertencia final dirigida a todos por igual. El cielo no necesita explicar cada acto para que sea justo. Hay decisiones que no se proclaman porque ya han sido sostenidas durante demasiado tiempo. Cuando la balanza deja de oscilar, cuando el peso se ha definido por completo y no existe posibilidad de retorno, la acción ya no es impulso ni reacción, es consecuencia inevitable. El mundo continuó su marcha durante un tiempo, ajeno a lo que ya había sido determinado. Los hombres siguieron construyendo, dominando, celebrando su propio ingenio, como si el futuro estuviera asegurado por la sola fuerza de su voluntad. Las ciudades crecían, las voces se multiplicaban, la ambición se confundía con progreso. Muchos creían que habían alcanzado una cima definitiva, un punto desde el cual ninguna fuerza podría cuestionarlos. No sabían que aquello que parecía avance era, en realidad, el último tramo, antes del colapso, el momento final en el que todo sigue funcionando justo antes de romperse. La creación, sin embargo, lo sabía. La tierra había clamado no con palabras, sino con agotamiento. No gritó, no acusó, no exigió venganza. Simplemente comenzó a fallar. Sus ciclos se volvieron irregulares. Su equilibrio fue forzado más allá de lo que podía soportar. Su propósito original se vio distorsionado por una carga que nunca fue diseñada para llevar. Ya no podía sostener lo que se le había impuesto sin perder su esencia. Y el cielo, que había observado con paciencia absoluta, reconoció que la corrección no podía posponerse más sin convertirse en abandono. No fue ira lo que impulsó la resolución. No fue enojo ni deseo de destrucción. Fue fidelidad al diseño original. La decisión nació del compromiso con aquello que había sido creado para existir en armonía, no en deformación. Permitir que la distorsión continuara habría significado renunciar a la creación misma, aceptar su pérdida como algo inevitable. Y el cielo no acepta la pérdida cuando aún existe posibilidad de restauración. Comprendí entonces que el juicio no es una negación de la misericordia, sino su forma más severa y más honesta. Hay momentos en los que preservar sin corregir deja de ser compasión y se convierte en indiferencia. Corregir, aunque doloroso, era el único acto verdaderamente justo que quedaba. No porque fuera deseado, sino porque era necesario. Mi papel se completó en silencio. No fui llamado a intervenir. No fui enviado a advertir una vez más. No se me concedió la ilusión de cambiar lo que ya había sido decidido. Fui llevado a ver el cierre. El cielo comenzó a separar lo que debía permanecer de lo que ya no podía sostenerse. No todo fue destruido. No todo fue preservado. La corrección no fue ciega ni indiscriminada. No actuó por exceso ni por omisión. Fue precisa, dolorosa, necesaria.
Cada separación obedecía a un principio, claro, a una coherencia que no dependía de la opinión humana. Aquello que había nacido de la mezcla no podía continuar. No por castigo, sino porque no pertenecía a ningún orden que pudiera sostenerlo sin colapsar. Su existencia misma era inestabilidad. Aquello que había sido influenciado, pero aún conservaba su propósito original, fue resguardado. No por mérito humano, no por superioridad moral, sino por coherencia con el diseño que aún habitaba en ello. El mundo cambió para siempre. Las aguas cubrieron lo que ya no podía permanecer. El ruido se apagó. La imposición de la fuerza se disolvió. Lo que había sido exceso fue silenciado. Lo que había sido arrogancia fue detenido. Y entonces el silencio regresó, pero no era el mismo silencio del principio. No era vacío ni ignorancia. Era un silencio cargado de memoria, un silencio que recordaba lo ocurrido, un silencio que contenía advertencia. Desde mi lugar comprendí que la historia no terminaba allí, nunca termina. La corrección no borra la posibilidad de una nueva desviación. Solo restablece el orden para que el propósito pueda continuar. El cielo no destruye porque se cansa del mundo, sino porque cree que aún vale la pena salvarlo, incluso cuando hacerlo exige un precio inmenso. Mi tiempo entre los hombres había concluido, no como huida, no como escape, sino como transición. Ya no pertenecía del todo a la tierra, pero tampoco había sido separado de su memoria. Me convertí en testigo permanente de lo que ocurre cuando el límite es ignorado, y de lo que ocurre cuando, finalmente, es restaurado. Porque lo que sucedió una vez puede volver a suceder, y lo que se olvida inevitablemente se repite. Por eso el cielo no permitió que todo desapareciera. Dejó señales, dejó relatos, dejó advertencias, no para infundir miedo, sino para preservar conciencia. Yo vi el orden, vi la transgresión, vi la corrección. Y ahora sabes que el cielo no observa en silencio eterno. Observa, espera, registra, y cuando es necesario, actúa. No todo comenzó con una voz. No todo comenzó con luz. Antes de que el cielo se abriera, antes de que los nombres fueran escritos, antes de que el juicio fuera pronunciado, hubo silencio. Un silencio tan antiguo que ni siquiera el viento se atrevía a romperlo. La tierra aún respiraba despacio. Los ríos no tenían prisa. Las montañas no conocían el peso del pecado. Y yo caminaba entre ellas. Mi nombre es Enoc. No fui rey, no fui guerrero, no fui sacerdote. Fui un hombre que aprendió a escuchar cuando todos los demás hablaban. El mundo en el que nací no estaba vacío, estaba lleno, demasiado lleno. Los hombres habían aprendido a construir, a sembrar, a multiplicarse. Las ciudades crecían como raíces desordenadas. Las voces eran muchas, pero la sabiduría era poca. La tierra era fértil, pero los corazones ya no lo eran. Yo veía cómo el sol salía cada mañana sobre los valles, cómo la niebla se levantaba lentamente de los ríos, cómo la creación seguía obedeciendo un orden que el hombre ya había comenzado a olvidar. Caminaba solo, no porque despreciara a los demás, sino porque el ruido del mundo me impedía escuchar algo más profundo. Había momentos, largos, silenciosos momentos, en los que sentía que la tierra misma quería decir algo, como si el suelo bajo mis pies guardara una memoria antigua que aún no había sido pronunciada. Yo no buscaba visiones, no pedí revelaciones, no levanté mi voz esperando respuestas. Simplemente caminé, y mientras caminaba, observé cómo los hombres se volvían impacientes, cómo la fuerza empezaba a ser admirada más que la justicia,
cómo el conocimiento era usado para dominar y no para comprender. El mundo aún no estaba destruido, pero ya estaba torcido. Había noches en las que el cielo parecía demasiado grande, demasiado profundo, como si algo se moviera detrás de las estrellas. En esas noches me detenía. Miraba hacia arriba y sentía que no estaba solo, no con miedo, con certeza. Era como si el cielo respirara al mismo ritmo que yo, como si esperara. Una noche, mientras el viento recorría el valle y las estrellas brillaban con una claridad que jamás había visto, sentí algo distinto. No fue un sonido, no fue una imagen, fue una presión suave, como si el aire mismo se inclinara hacia mí. El mundo no cambió de golpe. Los ríos siguieron fluyendo. Las hojas siguieron moviéndose. Pero yo supe, con una seguridad que no nació de mí, que algo había comenzado. No era un llamado que se oyera con los oídos. Era un llamado que se sentía en el pecho. Desde ese momento, el silencio ya no fue vacío. Se volvió atento. Cada paso que daba parecía observado. Cada pensamiento parecía pesado, no por culpa, sino por importancia. Yo aún era un hombre, de carne, de polvo, pero el cielo ya me había visto. Y cuando el cielo ve, nada vuelve a ser igual. No lo sabía aún, pero mis días dejarían de pertenecerme. No lo entendía todavía, pero mi caminar pronto no sería solo sobre la tierra, porque hay un momento, uno solo, en el que el cielo decide romper el silencio. Y cuando eso sucede, no lo hace para todos. Lo hace para aquel que aprendió a escuchar antes de ser llamado. Cuando el cielo dejó de observar, el silencio ya no era el mismo. No se había ido, pero había cambiado de naturaleza, como si algo invisible se hubiera acercado tanto que ya no necesitara anunciarse. Caminaba por los valles con la sensación de que el aire tenía peso, como si cada respiración llevara consigo una intención. La tierra seguía firme bajo mis pies, pero yo ya no caminaba sobre ella del mismo modo. Había aprendido a reconocer cuando el mundo visible dejaba de ser lo único presente. No fue un día distinto a otros. El sol salió con la misma calma, los ríos siguieron su curso y el viento recorrió las colinas como siempre lo había hecho. Sin embargo, algo en mí sabía que ese orden aparente estaba sostenido por una voluntad más alta, una que no se manifestaba con estruendo, sino con una quietud absoluta. Era como si el cielo hubiese decidido dejar de mirar desde lejos y, en cambio, se hubiera detenido justo encima de mí. No escuché una voz, pero comprendí un mensaje. No vi una figura, pero reconocí una presencia. Era una certeza profunda, imposible de discutir, imposible de ignorar. Supe que no estaba solo y que nunca lo había estado realmente. Cada paso que había dado en soledad había sido observado. Cada momento de silencio había sido contado. Cada pensamiento había sido pesado con una precisión que ningún hombre podría ejercer. Mi caminar cambió de rumbo sin que yo lo decidiera conscientemente. No fue una orden, fue una alineación, como si mi cuerpo recordara un camino que mi mente aún no entendía. Me alejé de las aldeas, del murmullo constante de los hombres, del ruido que se había vuelto costumbre. No por desprecio, sino porque había algo que debía escuchar sin interferencias. El mundo hablaba demasiado, y el cielo no compite por atención. Mientras avanzaba hacia las alturas, el paisaje comenzó a transformarse de una manera sutil, pero innegable. Las sombras parecían más profundas, no oscuras, sino densas, como si guardaran memoria. La luz del sol no hería los ojos, pero parecía atravesar las cosas, revelando capas que antes no eran visibles. Todo seguía siendo lo que siempre había sido, y al mismo tiempo, nada era igual.
Fue entonces cuando comprendí que el conocimiento no siempre llega como respuesta, sino como carga. Empezaron a mostrarse pensamientos que no nacían de mí, ideas que no había buscado, imágenes que no pertenecían a mi experiencia. No eran visiones claras, sino fragmentos, destellos, impresiones que se acumulaban como gotas de agua hasta formar un río imposible de ignorar. Entendí que la creación no era solo obra pasada, sino un acto continuo. Que el cielo no era un lugar distante, sino una estructura viva, organizada, sostenida por leyes que no podían romperse sin consecuencias. Vi, no con los ojos, sino con la comprensión, que todo tenía un orden, y que ese orden estaba siendo alterado. La humanidad había crecido en número, pero había disminuido en atención. Habíamos aprendido a usar la tierra, pero no a respetarla. Habíamos adquirido conocimiento, pero lo habíamos separado de la sabiduría. Lo que antes era don, ahora era herramienta. Lo que antes era contemplación, ahora era dominio. Mientras caminaba, supe que mi vida no había sido apartada por mérito, sino por disposición. No porque fuera más fuerte ni más puro, sino porque había aprendido a permanecer en silencio cuando otros llenaban el vacío con ruido. El cielo no busca a los más grandes, sino a los que están dispuestos a cargar con lo que se revela. Al llegar a lo alto, el viento se detuvo. No disminuyó, se detuvo. Las hojas dejaron de moverse y el mundo pareció sostener la respiración. Fue en ese instante cuando comprendí que estaba a punto de cruzar un límite que no todos pueden ver. No un límite de lugar, sino de estado. Lo que estaba por suceder no me separaría del mundo por completo, pero sí me alejaría para siempre de la ignorancia. Sentí temor, pero no miedo. El temor que nace del entendimiento, no del peligro. Porque cuando el cielo se acerca, no destruye de inmediato. Primero revela, y la revelación pesa más que cualquier castigo, porque una vez que se ve, no se puede desver. Entonces ocurrió. No hubo fuego ni estruendo. No hubo alas ni tronos visibles. Hubo luz, pero no como la luz del sol. Era una claridad que no proyectaba sombras, una presencia que no necesitaba forma. Todo a mi alrededor parecía pequeño, no por insignificancia, sino por comparación. Me sentí completo y diminuto al mismo tiempo. Comprendí que había sido separado no para ser exaltado, sino para ser testigo, que mi caminar ya no sería solo mío, y que mis palabras futuras no me pertenecerían del todo. El cielo no había descendido para consolar, sino para lo revelar. No para desde aquel momento, sino para registrar. Y en ese instante hubieran cambiado. Supe que el mundo no estaba preparado para lo que estaba, ya no era solo tierra. Cada piedra, cada raíz, cada corriente de agua parecía cargada de significado. No hablaban, pero estaban llenas de memoria. Comprendí que el mundo siempre había estado lleno de señales y que nosotros, los hombres, habíamos aprendido a vivir ignorándolas. Regresé a los valles, pero ya no pertenecía del todo a ellos. Las aldeas seguían creciendo. Los hombres seguían discutiendo, comerciando, construyendo, multiplicándose. Sus vidas continuaban con normalidad, pero yo podía sentir algo que ellos no percibían, una tensión constante, como una cuerda estirada más allá de su límite. El orden que sostenía la creación estaba siendo forzado, y nadie parecía darse cuenta. Las noches se volvieron distintas. El cielo ya no era solo un manto oscuro salpicado de luces. Ahora veía profundidad en él. Capas, movimientos lentos que no seguían el curso natural de las estrellas. A veces, mientras observaba, sentía que esas luces me observaban de vuelta. No con juicio inmediato, sino con evaluación. Como si todo estuviera siendo medido. Dormía poco.
no por miedo, sino porque el descanso se había vuelto innecesario. Mi mente estaba despierta incluso cuando mi cuerpo se detenía. Pensamientos que no eran míos se ordenaban solos, formando una comprensión gradual del estado del mundo. Entendí que la humanidad no había caído de golpe, sino paso a paso, decisión tras decisión, elección tras elección. La fuerza había comenzado a ser admirada más que la rectitud. El conocimiento se había separado de la responsabilidad. Los hombres ya no preguntaban para entender, sino para controlar. Y en ese proceso, algo antiguo había comenzado a responder. Sentía presencias en los límites de la creación, no visibles, pero activas. Fuerzas que observaban al hombre no con compasión, sino con interés. Sabían cosas que no debían compartir, y sin embargo, la frontera que las contenía comenzaba a debilitarse, no por descuido del cielo, sino por insistencia de la tierra. Comprendí que no toda transgresión nace de la rebeldía. Algunas nacen de la curiosidad sin freno, y esa curiosidad había abierto puertas que nunca debieron tocarse. Mi caminar se volvió advertencia. No proclamaba en plazas ni levantaba la voz entre multitudes. Mi mensaje no era para convencer, sino para registrar. El cielo no siempre busca ser escuchado. A veces solo busca que quede constancia. Yo era esa constancia. Había días en los que sentía el peso de lo que sabía presionando mi pecho. No podía compartirlo todo, no porque no quisiera, sino porque no todos estaban preparados para oírlo. Revelar demasiado pronto puede ser tan destructivo como ocultar demasiado tiempo. El mundo continuaba su marcha hacia adelante, inconsciente de que avanzaba en círculos. Construían como si el tiempo fuera infinito. Planeaban como si el juicio fuera un mito. Vivían como si las consecuencias pertenecieran siempre a otros. Y mientras tanto, el cielo seguía acercándose, no como amenaza inmediata, sino como estructura que se reorganiza antes de un colapso. Vi, con esa visión que ya no me abandonaba, cómo leyes invisibles se ajustaban, cómo límites antiguos se reforzaban, cómo ciertas puertas comenzaban a cerrarse lentamente. Supe entonces que mi tiempo entre los hombres era limitado, no porque fuera a morir, sino porque estaba siendo preparado para algo que no ocurría en la tierra. Mi papel no era permanecer, sino atravesar, no para escapar, sino para comprender lo que vendría después. La revelación no llegó toda de una vez. Llegó como el amanecer, primero una claridad leve, luego contornos, luego forma. Y con cada fragmento comprendido, el peso aumentaba. Saber no aligera, saber compromete. Fue entonces cuando el cielo volvió a acercarse, no como aquella primera vez, suave y silenciosa, sino con intención clara, no para observar, sino para mostrar. Lo que estaba oculto comenzaría a revelarse, no solo para mí, sino a través de mí. Y supe, con una certeza imposible de negar, que estaba a punto de ver aquello que ningún hombre había visto sin ser cambiado para siempre.